Bueno, decíamos entonces, los 300 de altura, 125 de ancho. Esto para los que no lo puedan descargar de la tabla. 16,2 y 10,8 el espesor del alma. Entonces, acá sería 10,8 este espesor y 16,2 es... yo voy a croquisar acá un punto, en el punto medio de acá de la mitad del ala, y un punto medio, un punto en esta línea, y le voy a decir que estos dos puntos están alineados verticalmente, simplemente que me sirvan para poder acotar. Y lo que me estaba dando ahí ese gráfico era que la distancia de esto era 16,2 creo que era, y la pendiente decía 14%, ¿no? Creo que decía 14%, o sea que el ángulo sería 14 dividido 100 y inversa tangente de esto son 7,9 grados. O sea, el ángulo entre esto y esto son 7,9 grados. ¿Sí? Fíjense que ahí ya también me quedó en negro acá arriba, porque yo le puse eso que les decía, esta línea ahí de referencia del punto medio de esta al punto de medio de esta. Entonces, no me hace falta acotar acá arriba. Yo le puse que esta línea era colineal e igual a esta. Tenemos esa mitad del perfil. Bueno, le podemos hacer el redondeo si queremos acá en el croquis o después en el coso. Pongamos si lo hacemos acá. A ver si en la tabla dice el radio. Sí. R1 para ese perfil de 300 es 10,8, igual que el espesor del alma. O sea, el radio 10,8. Entonces acá le ponemos 10,8. Ahí y acá. Y después tiene el radio 2, que ahí les muestro, el radio 2, 6,5. El radio 2 sería en ese punto de ahí. Entonces esto ya está. Y ahora 6,2. Ahí y acá. Eso. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Lo que estoy haciendo es dibujando el perfil para no sacarlo de la librería. Una vez que dibujé esta mitad, bueno, puedo hacer una simetría. Entonces, si yo selecciono todo y quiero hacer simetría con respecto a qué, acá hago clic ahí y debería, bueno, antes de hacer ahí, yo tendría que sacar de la simetría el eje y este otro eje que metí acá, eso no me interesa que esté en la simetría. Entonces los deselecciono, me queda todo lo demás seleccionado. ¿Con respecto a qué? Bueno, con respecto a esta línea, creo la otra parte del perfil, aceptar. Y ahí, operaciones, extruir saliente, los 3 metros que decíamos que tenía de longitud. ¿Sí? Entonces ahí lo dibujamos nosotros al perfil con los valores que estaban en la tabla. Y después para verificar podríamos decir, bueno, a ver si yo selecciono la sección transversal, pongo calcular propiedades de sección y acá tengo todos los datos que me da, ¿no? ¿Cuánto es el área? ¿Dónde está el centro de gravedad? Fíjense en 0 y 150 porque mi eje estaba acá a la mitad. Entonces a 150 de altura y el otro está en 0. Los momentos de inercia respecto del centro de gravedad, el XX, el II, 9000, esto está en milímetros a la cuarta. Nosotros también estamos acostumbrados a usar en centímetros. Podríamos cambiar las unidades acá, opciones. ¿Ve? Utilizar configuración del documento o configuración personalizada. Podría poner que las longitudes estén en centímetros. No sé si estoy buscando peso y demás en kilos. Y la unidad de volumen, bueno, no sé, milímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, como quieran. Pueden configurar. Aceptar. Entonces, por ejemplo, bueno, el área 69 centímetros cuadrados y el momento de inercia del JX 9791,64. Si nosotros nos fijamos en la tabla, debería estar muy cerquita a ese valor. El área
Ya me olvidé cuánto era lo que dije recién. 60 y, bueno, era algo así, ¿no? De 69. Sí, 69 y pico nos había dado acá 69 está bien. Y el momento de inercia nos daba 9.790 y algo, y acá es 9.800 el JX. O sea, está, digamos, está bien. No, son errores mínimos. Bien, entonces, uy, por cualquiera de los dos caminos, ya sea que lo hayamos dibujado nosotros al perfil o lo sacamos de la librería, tenemos el elemento para hacer ese análisis que decíamos recién, empotrado en un extremo, con una carga puntual en el otro extremo. Queremos ver cuánto valía, por ejemplo, las tensiones y la deformación. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula para calcular las tensiones debidas a flexión? Más o menos, ¿alguien? ¿Una idea? Bueno, imaginado. No, era, ¿se acuerdan el tema? Era así, era la tensión normal sigma. Ustedes pensaron que nunca me lo iban a ver esto. Momento flector máximo dividido el W, que era el módulo resistente. El momento flector máximo, bueno, en esta viga, ¿cómo va a ser? Lineal así. El valor del momento flector máximo en este caso está en el empotramiento. ¿Y cuánto vale el momento flector máximo? Y F por X, y X es máximo cuando X igual a 3. 1000 por 3 metros son 3000 kilográmetros. Y era, el W era el JX dividido la distancia de la fibra más alejada, ¿de acuerdo? Uy. El JX recién vimos que era 9800 y el C es la distancia a la fibra más alejada. Si el IPN era 300, del eje neutro a la fibra más alejada, por simetría, era la mitad de esto, 150. Esto estaba en centímetros a la cuarta, o sea que sería acá 15 para trabajar en centímetros. Entonces acá, esto también lo tendríamos que pasar a centímetros, se lo multiplicaríamos por 100. Bueno, por 100, dividido esto, 9800, y este 15 acá abajo lo ponemos multiplicando acá arriba, por 15. Y esto, ¿cuánto nos da? 3000 por 100 por 15 dividido 9800. Esto da, bueno, acá abajo igual, 460, más o menos, 459 y pico. 460 kilos sobre centímetro cuadrado. Esa era la tensión en esta zona de la viga, donde el momento flector es máximo. ¿Vamos más o menos bien hasta acá? Era ese repaso. Ahora vamos a la parte más entretenida, que es la del Profe, cálculo. Sí, una pregunta, ¿de dónde había salido el 15? ahí vamos. Mira, acá, en la tabla esta. ¿Ahí están viendo la tabla? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿te acordás? Cuando la tensión normal debida a flexión, la ecuación era sigma igual al momento flector máximo por I sobre el JX. Ese valor de I nos decía que la tensión era, variaba linealmente a medida que nos alejábamos del eje neutro de este X. Entonces, para este perfil que tiene 300 milímetros de altura, y el eje neutro está acá a la mitad, porque es simétrico, desde el eje neutro hasta la fibra más alejada hay la mitad de la altura.
de los 30 centímetros de altura, la mitad es 15. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Gracias. De nada. Sí. Bueno, entonces, decimos, bueno, calculándolo así analíticamente nos da 460 kilos sobre centímetro cuadrado. Ahora vamos a hacerlo mediante esto que decíamos elemento finito. ¿Cuáles son? Fíjense, es muy simple. A ver, no es que sea muy simple. Estos elementos finitos, la realidad es que no es nada simple. Nosotros vamos a hacer un cálculo acá que sí, es simple, pero la realidad es que para poder trabajar con elementos finitos y todo es también un tema, toda una especialidad, digamos. Y habría que saber inclusive programar, poder decidir qué tipo de malla conviene hacer y demás, que como les digo, también es una... Hay gente que se especializa en esto y se dedica a hacer digamos, trabajar de cálculo computacional, y ahí ya en estructuras complejas no es nada simple, pero para nosotros, para lo que queremos hacer acá, con la parte básica nos alcanza bien. Si nos vamos a la solapita de simulación, que les digo, esto les va a aparecer si previamente activaron el módulo de simulación. Nuevo estudio, y acá tenemos distintos tipos de estudios, digamos, dentro de un análisis de elementos finitos. Un análisis estático, un estudio de frecuencia, topología, térmico, de pandeo, cargas dinámicas. Vamos a hacer un análisis estático, que es el más simple. Ponemos clic en aceptar, ven, está seleccionado eso. Aceptar. Se nos abren las herramientas acá de la parte de cálculo. Nosotros tenemos que definir, a ver, el material, cómo está vinculado, cuáles son las cargas externas que tiene, definir el mallado y ejecutar el estudio, digamos. O sea, son 5 pasos. 6 si contamos que el primer paso es modelar la pieza. Y esos pasos están acá, digamos. El primero, aplicar material. Entonces hacemos clic en este botón y nos va a dar el programa un listado de materiales estándar que ya están cargados: chapa de acero al carbono, acero inoxidable recocido, bueno, acero laminado en caliente, acero estirado en frío, acero inoxidable, fíjense que están los AISI acá 304, 316, 321. Y por acá abajo, acá está el ASTM A36, que es el acero estructural más comúnmente usado. Bueno, nos aparece acá, obviamente, supongamos que ustedes, no sé, son ingenieros químicos, están en una planta que desarrollan materiales y estaban probando una aleación nueva, qué sé yo, la pueden crear ustedes al material, que sea alguno que no está acá, ponen nuevo y le empiezan a dar todas las propiedades de ese material. Cargan como un material nuevo, le ponen todos los valores y hacen la simulación con ese material. Y si no, bueno, algún material que esté acá cargado. O puede ser un material que no hayan desarrollado ustedes, pero conocen todas las propiedades y no está cargado acá, lo cargan ustedes. En materiales personalizados y los crean. Supongamos que este, como decíamos, es ASTM A36. Aceptar. Cerramos y ya definimos el material de la viga. Acá, ¿se acuerdan nosotros para calcular la tensión? ¿Hacía falta? Depende de qué material es la tensión a la que va a trabajar, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso? Día 1. No, bueno, la tensión en realidad no dependía del material. Justamente era la formulita esa que escribimos recién, que era el momento flector máximo dividido el W, digamos, el módulo resistente que
el momento flector máximo depende de la carga y de la longitud de la pieza. Y el W depende pura y exclusivamente de la sección transversal, o sea, el material no tiene nada que ver en cuanto a las tensiones, pero nosotros cuando hacemos acá una simulación, no solamente vamos a calcular tensiones, sino que también las deformaciones. Y en las deformaciones, ahí sí depende de qué material está hecho, entra en juego el valor de E, ¿se acuerdan que era el módulo de elasticidad transversal? Por eso en realidad tenemos que definir el material. Una vez que definimos el material, fíjense acá en sujeciones, tenemos un asesor de sujeciones que les va a explicar cómo es ese tema. Nosotros decíamos que va a estar empotrado, entonces sería una geometría fija. Si quisiéramos hacer un simplemente apoyado con rodillos de un lado y un apoyo fijo del otro, tendríamos que modelar una superficie ahí que nos permita poner un rodillo. Vamos a poner una bisagra, un resorte, distintos tipos de fijaciones. Para hacer el más simple vamos a poner geometría fija y le digo en qué cara va a estar ese empotramiento. Entonces digo, bueno, el empotramiento está en esta cara de acá. Toda esa cara está fija. Lo que estamos diciéndole ahí al programa es que, ahora después lo vamos a ver cuando hagamos el mallado, todas las barras y nodos que aparezcan en esa superficie van a estar restringidas en todos sus grados de libertad. No van a poder rotar, no van a poder desplazarse. ¿Sí? Entonces se genera ese empotramiento. Ya definimos el material, definimos el vínculo, ¿sí? El empotramiento. Tendríamos que ponerle la carga externa. Fíjense, para agregar carga tenemos distintos tipos de carga. Fuerza, torsión, presión, gravedad, fuerza centrífuga, una carga no sé, en un rodamiento, por ejemplo. Bueno, nosotros lo que queremos es hacer una fuerza, como si fuera una carga distribuida en toda la viga. Podríamos usar esta de presión. En este caso decíamos que era una carga puntual en el extremo de la viga de 1000 kilos. Entonces, fíjense, si yo acá elijo fuerza, si yo toco acá esta cara, la fuerza la ubica de manera perpendicular a la cara, y yo quiero que no sea perpendicular, que sea... A ver. Profe, perdón, ¿dónde tocó para, o sea, qué tipo de carga tocó? Fuerza. Acá puse... Fuerza. Espera que me perdí. Cargas, fuerza. Y acá dentro de fuerza podemos elegir torsión, ¿sí? Que sería un momento. Pero lo vamos a dejar en fuerza. Dirección seleccionada, o sea, si yo aprieto acá, pone una carga normal. Si hago clic en dirección seleccionada, yo puedo elegir alguna arista que tenga la pieza que me permite decir en qué dirección quiero la carga esa. No, o sea, no la quiero perpendicular esta cara, que sería compresión, sino que lo quiero a lo largo de esta línea, por ejemplo. Entonces, ven, ahí la fuerza se ubica en esa dirección. Y si la quiero que sea hacia abajo, pondremos invertir dirección, acá. Entonces la carga está dirigida hacia abajo, distribuida en esa cara, y le ponemos el valor. Dijimos que eran, ¿cuánto es? 1000 kilos. Entonces acá en el sistema internacional lo tendría que poner en Newton, 9800 Newton. Si no, directamente pongo métrico y le escribo acá 1000 kilogramos fuerza, aceptar. ¿Está bien? Entonces ya tenemos definido el material, definida la vinculación a tierra y la carga a la cual está sometida nuestra viga. El paso que seguía les decía que era crear la malla. Para crear la malla tenemos acá este botón de malla, o podemos, acá donde dice ejecutar estudio, primero crear la malla. ¿Ven? Si despliegan eso ahí, crear malla. Ponemos crear malla, y esto les decía que también es un tema, digamos, que no es, digamos, para cosas simples, con la malla que viene por defecto en general va a andar bien, pero si no, hay parámetros de mallado, digamos.
si vamos a usar una malla estándar, una malla basada en curvatura, el tamaño de cada uno de esos elementos, digamos, la malla sería que el programa reemplace este sólido por un reticulado, digamos, lo va a transformar en barras y nodos. ¿Sí? ¿Vieron las antenas así de alta tensión? Esas estructuras que son todas reticuladas se llaman. Bueno, es como que el mallado sería algo así. Va a transformar barras y nodos, entonces después matricialmente resuelve lo que se llama, que en realidad es la matriz de rigidez de la pieza, digamos. Pero fíjense, sin cambiar ningún parámetro, en esta pieza que está simple, le voy a dar clic en aceptar. Demora un segundito. Y si lo puede hacer, lo hace y me muestra acá esto. ¿Ven? Entonces les decía, estas son las barras y los nodos. ¿Sí? Y automáticamente cambia la superficie y determina si hace elementos curvos, un mallado curvo, un mallado plano y demás. Yo podría, fíjense que acá lo dejé como estaba, y ven que acá, a ver, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, divide esto. Si yo agarrara la malla y pongo, a ver, si tengo para editar, crear malla, y pongo acá fino, le hago más fina la malla, van a ver que va a dividir en elementos más pequeños, demora más, pero ven, antes tenía 7, creo que había contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, digamos, hace una estructura, la hace más fina la malla para calcular con mayor precisión. Esto puede ser que lo necesiten cuando tengan el modelo de ustedes, no sé, tienen partes, un espesor muy grueso y en otras partes un espesor muy finito. Entonces, a lo mejor el tamaño del elemento que selecciona estándar, en la parte gruesa se acomoda bien, pero después en la parte finita no entra ese elemento. Entonces, una primera solución sería jugar un poco con eso, con el tamaño de ese mallado. Y después ya si no, empezar a investigar más y ver cuáles son los otros tipos de mallado que mejor se adapten a la estructura que están calculando. Obviamente, cuanto más fina hacen la malla, más preciso va a ser el resultado, pero más recursos va a necesitar el programa para poder resolverlo. En este caso que es simple no va a haber problema. Está todo ya, definimos, dibujamos la pieza, definimos el material, le dijimos cómo está agarrada, cómo está vinculado a tierra. Le dijimos cuál era la carga y creamos la malla. Lo único que nos queda es ejecutar el estudio. Hacemos clic acá, resuelve. ¿Ven? Y acá aparece resultados y estos tres, el resumen de lo que nos va a mostrar. Tensiones, desplazamiento y deformación unitaria. Los dos que más vamos a usar es tensiones y desplazamientos. Acá en este caso está seleccionada, nos está mostrando las tensiones. Fíjense que acá, según el color, identificamos acá cuánto vale la tensión en cada parte de la viga. Fíjense, yo lo voy a poner acá que se vea, no, así no. Costeleta, ahí. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del eje neutro, las tensiones debidas, digamos, si nosotros teníamos el eje neutro en la mitad de la sección, acá por simetría, y lo que decíamos recién, la tensión máxima va a estar para la fibra más alejada, acá arriba. Pero cuando la distancia es ahí, se hacía 0, o sea, estamos en el eje neutro, y la tensión es 0. Fíjense que acá estamos en tensión, digamos, prácticamente 0, digamos, ¿no? Para verlo en las unidades que nosotros estábamos más acostumbrados a trabajar, o ver algunas otras cosas, puedo editar acá esto, la definición de cómo me está mostrando las tensiones, y cambiar algunas cosas, entre ellas la unidad. ¿Sí? El criterio de tensiones con el cual estamos calculando, que es el de von Mises. ¿Ven? Tenemos distintos tipos
de tensiones según distintas teorías de rotura y demás. Esto es lo que les digo, que podemos, digamos, es bastante complejo el tema de elementos finitos según lo que quieran hacer, pero para un análisis medianamente simple y rápido, con esto que nos da, nos va a alcanzar. Y por ejemplo, lo que les decía, podemos cambiar acá kilogramos sobre centímetro cuadrado, que por lo menos yo es la unidad que estoy más acostumbrado. En realidad, newton sobre metro cuadrado está bien, es la unidad del sistema internacional, pero son pascales y son valores enormes. En todo caso, para estructuras se usa el megapascal, digamos, porque la unidad es muy chiquitita, entonces, pero si no, kilogramos sobre centímetro cuadrado, las tablas las tenemos en centímetros cuadrados, las propiedades del material, de la sección, en general las cargas en la estructura, estamos más acostumbrados a los kilogramos y no a los newtons, pero bueno, todo es configurable y lo pueden adaptar a lo que a ustedes les resulte más cómodo. Y después le ponemos entonces kilos sobre centímetro cuadrado, y fíjense que acá la deformada me permite cambiar la escala. Perdón. Obviamente esto está exagerado, esta deformación, 65 veces prácticamente, más de lo que se deformaría en la realidad. Entonces yo puedo poner que sea la escala real, 1 en 1, o elegir una escala yo cualquiera, de magnificación de esa deformación. Entonces, digamos, lo vamos a poner, por ejemplo, en real. A ver, digamos que casi que no se va a notar la deformación. Pero fíjense que acá cambió la escala. Lo que les decía del eje neutro, fíjense, en kilos sobre centímetro cuadrado, digamos, estamos en 5, el valor más bajo que nos muestra, pero obviamente en la teoría, en el eje neutro es 0. Y la tensión máxima, si nosotros giramos acá un poquito y lo vemos de acá arriba, ¿qué pasa? La tensión máxima yo la veo que está acá en el rojo, digamos. Sucede que acá nos muestra en realidad lo más parecido a la realidad. Nosotros cuando hicimos el otro cálculo hacia mano, no teníamos en cuenta lo que sucede con la concentración de tensiones, que es un fenómeno que donde existen aristas vivas, cambios de sección, agujeros y demás, aparece lo que se llaman las concentraciones de tensiones, y son zonas críticas de la pieza que en ese punto la tensión crece por esa distribución, digamos, de tensiones. Entonces, en este caso nosotros no le vamos a llevar el apunte, si nosotros sí estuviéramos estudiando en esta punta, ¿qué va a pasar en esta punta, en esta pieza? ¿Qué va a pasar en la punta del perfil? Bueno, analizaría qué es lo que está pasando acá. En realidad, yo supuse toda esa cara empotrada, que en la realidad no sería así, digamos, yo no tengo cómo empotrar toda esa cara, así podría hacer toda una soldadura y fijar las aristas, digamos. Pero bueno, estamos muy cerca de la realidad, y yo diría que si quiero saber cuál es la tensión máxima de la pieza, y bueno, podría buscar un valor por acá, digamos, de esto, donde ya el color es un poquito más uniforme, es máximo, pero un poco más uniforme. Entonces, lo buscamos, digamos, no me voy a tomar el máximo que me muestra acá, que es el rojo, y bueno, yo puedo decir que está entre, no sé, 450, 480 kilos sobre centímetro al cuadrado, que está por 10 a la más 2, 10 a la, 10 a la 2. Si yo quisiera saber exactamente en un punto cuánto vale la tensión, puedo hacer clic derecho acá, tensiones, identificar valor, y digo, bueno, en este nodo que voy a picar ahí, ¿cuánto vale? Bueno, ese es el nodo 20.152, las coordenadas, y el valor de tensión, 451 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto habíamos calculado nosotros cuando hicimos el calculito hacia mano? 460. Fíjense que de los 460 que habíamos calculado manualmente, acá estamos en 451. O sea, obviamente funciona, ¿no? Si no, no estaría acá. Pero en este caso, esta viga era extremadamente simple de calcularla manualmente y por ahí ni se justificaría hacer todo esto elemento finito. Pero, ¿qué sucede si nosotros a esta viga que está acá, bueno, fíjense, yo acá estoy dentro de esta solapita que una vez que creé el estudio se genera acá abajo, análisis estático 1,
Me vuelvo al modelo y lo que les decía recién, vamos a hacer que acá, en esa cara de ahí, hay un agujero, no sé, que tiene 40 milímetros y está a 50 milímetros acá del borde, un poquito más, vamos, 60. Y bueno, está a una determinada altura, no lo, bueno, lo vamos a acotar así queda bien. Pongamos que esto está a 75 milímetros del borde de arriba. Operación, extruir, corte por todo. Es un agujero ahí en la viga. Si yo tuviera que ahora calcular esto manualmente, se complica ya. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, todavía estamos dentro de la parte simple que se podría hacer a mano sin mayor complicación, pero ya hay que hacer otras consideraciones. En esta viga, además de saber, como hicimos antes, así manualmente, la distancia a la fibra más alejada, que era acá arriba, esos 15 centímetros del eje neutro, bueno, estaba la tensión máxima. Pero cuando yo tengo esto acá, además de esa tensión máxima, y a mí me interesa saber qué pasa en esta zona de la viga, porque esto genera concentración de tensiones, como les decía. Y en los bordes acá del agujero, la tensión, digamos, supongamos que está la distancia del eje neutro, fueran, en vez de 15, ¿cuánto le puse? ¿75 eran? 75, o sea, está justo a la mitad. Serían 7,5 centímetros el I. En lugar de calcular la fibra más alejada, si yo quisiera calcular la tensión en una fibra que está a esta altura, serían 7,5. Quiere decir que en este cálculo que habíamos hecho acá, en lugar de poner 15 ahí, podría poner 7,5. Hagamos, no existe el agujero, ¿no? Yo digo, de nuestra viga, yo quiero calcular la tensión, supongamos que el eje neutro está acá a la mitad, y nosotros queremos calcular la tensión en una fibra que está a esa distancia, digamos, a 7,5 centímetros. No está en la fibra más alejada, que eran los 15. Obviamente se toma 15 acá, la fibra más alejada, porque es la que mayor valor de tensión me va a dar. Pero si yo digo, bueno, 7,5 centímetros, este valor va a ser menor. Cuanto menor, o sea, los 460 dividido 15 por 7,5, 230 kilos sobre centímetro cuadrado sería la tensión en lugar de los 460. Ahora, como en la realidad el modelo tiene ese agujero, si yo ahora vuelvo al estudio, fíjense análisis, a ver si me lo reconoce. Bueno, ahí está. ¿Ven? Me pone el error este acá, que en realidad que el modelo cambió. Y la malla que yo había hecho para ese modelo ya no sirve, porque ahora apareció esto que está acá. Entonces lo que tengo que hacer es volver a crear el mallado, crear malla. Bueno, dejamos esa malla un poquito más fina. Acá justamente conviene afinarlo un poco para que vea bien ahí qué pasa en esa zona. Volvemos, aceptamos. Ahora va a reconocer esa zona y vamos a volver a ejecutar el análisis. Fíjense que la malla alrededor de ese agujero, ¿ven cómo hace? Se acomoda y a medida que nos alejamos de esa zona, ya la malla vuelve a tratar de acomodarse a la forma más lineal, pero sigue con partes ahí medias raras en esa zona. Una vez que creé la malla y vuelvo a ejecutar el análisis, van a ver que de esos 260 kilos por centímetro cuadrado que habría en una fibra que está a 7,5 centímetros del eje neutro, en la zona del agujero aparece la concentración de tensiones, ¿sí? Y miren ahí, no está en los 260 kilos como acá abajo, digamos que no hay. ¿Ven cómo aparece esa distorsión y crecen las tensiones
en esa zona, porque genera una concentración de tensiones. O sea, calcular después la tensión de esto a mano, bueno, se complica un poco. Ya no serviría la fórmula esa que usamos. Nos sirve parcialmente esa fórmula, y esa fórmula está afectada de un valor K, llamémosle, y ese valor de K lo tengo que calcular en función de este agujero. El diámetro, la posición con respecto al eje neutro, bla, 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 voy a determinar un valor. Y ese valor es el que modifica la fórmula original. De esta manera, acá ya sí se justifica con elemento finito en 2 minutos tener una idea de qué pasa, ¿sí?, con la concentración de tensiones ahí. Y fíjense que si nosotros no tuvimos en cuenta esto, y digo, bueno, ¿qué tensión está trabajando? Ahí la tensión máxima son 460 kilos, estamos requete contra holgados porque el material, no sé, yo tomé una tensión admisible de 2000 kilos, estamos re bien. Pero apareció esto y la cosa ya cambió. Entonces, si ponemos acá identificar valores, como habíamos hecho hace un ratito, y pongo acá, quiero identificar en un nodo que está por ahí, bueno, la tensión no eran los 400, esos son 560, digamos, creció. Y estoy más cerca del eje neutro. ¿Se entiende? Obviamente, todavía la tensión es baja, la carga era chica, no hay ningún problema, podemos seguir trabajando con esto que no va a fallar. Pero analizo qué es lo que pasa de una manera muy, muy simple, muy rápida. Además de la tensión, lo que podemos ver es el desplazamiento. Entonces, si hago doble clic acá, me muestra cómo es la deformación de esta viga. 0, obviamente, en el empotramiento. Fíjense, 1 por 10 a la menos 30. ¿Y dónde va a ser la máxima deformación? Lógicamente en el extremo. El extremo libre, la carga la tenía acá. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ejemplo del, no sé, si fuera un trampolín, cómo lo voy a calcular? Bueno, en el extremo acá de la viga, esta deformación es 4,6 milímetros. O sea, 0,4 centímetros. Y esa deformación, si nosotros la hubiéramos calculado manualmente, bueno, el delta, esa deformación, también, si se acuerdan que era la ecuación diferencial de la elástica, pero resuelta para esta viga, era P por L al cubo sobre 3 veces, creo que era 3, sí, por E y el JX. Si fuera una viga simplemente apoyada, acá sería 48, creo que era, bueno, habría que aplicar la ecuación diferencial de la elástica, resolverla para este tipo de viga, y se llega a esta ecuación. Y si reemplazan acá los 1000 kilos, la longitud 300 centímetros al cubo, 3, E para el acero era 2,1 por 10 a la 6, y el JX, los 9800, bueno, esa deformación delta, que sería esta viga que se deformó así, esta distancia acá, debería dar algo muy parecido a eso que nos dio recién. Vamos a hacerlo. P eran 1000 por 300 centímetros al cubo, ¿sí?, dividido 3, dividido 2,1 por 10 a la 6, y dividido, ¿cuánto era el momento de inercia? Acá está, 9800. Hice cualquiera, me dio cualquier cosa. A ver, 1000 por 300 al cubo, dividido 3, 2,1, 2.100.000, digamos, y dividido 9.800, 0,43 me da esto. 0,43 centímetros. Esto 0,43 centímetros es esto, ¿no? ¿Cuánto bajó acá la punta del perfil con esa carga? 0,43 centímetros, y acá habíamos dicho
que me estaba en centímetros, sería 0,46, o sea, el mismo valor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. La idea ahora es que, digamos, no sé si lo pudieron hacer ustedes también, quieren, prueben de hacerlo o pasamos directamente al otro trabajo práctico, que sería dibujar el cilindro que estaba ahí en el plano que les dejé en la V y después lo simulamos con elementos finitos suponiendo una presión interna, digamos. Ese cilindro, a ver si lo tengo acá abierto. Profe, una consulta Sí. más personal que otra cosa. Lo que es el estudio ese, o sea, la simulación que se realiza de la térmica, más o menos es muy complicada de hacer, o sea, No, después lo vamos a hacer. Vamos a hacer eh, una simulación en un intercambiador de calor. bueno, ¿Ah? bueno, Después bueno. no hoy, lo hacemos la semana que viene. Vamos a hacer una cosa, les voy a subir un videíto, porque encima hemos perdido algunas clases y estamos atrasados. La realidad es esta. Yo, digamos, yo, digamos, soy ingeniero mecánico, trabajo en el área de estructural, digamos, y es lo que más uso. Y bueno, les puedo transmitir estas herramientas que yo por ahí estoy un poco más acostumbrado a usar. La parte de simulación de flujos, de térmico y eso, la realidad es que no lo uso, pero son más o menos parecidas, digamos, la forma en que trabaja el programa y demás. Yo lo que hago ahí en general es, busco ahí en la ayuda del programa algún ejemplo y lo hago para que después lo resolvamos nosotros acá. Puedo buscar algún video, se los comparto y después lo resolvemos entre todos acá y si hay dudas eh, lo vemos, nos podemos conectar con Anidesk y les ayudo a resolverlo si es que se traban en algo. Pero está bueno y a ustedes me parece que les viene re bien la parte esa de, por ejemplo, simular, ¿sí? ¿Qué pasa en un intercambiador de calor respecto de la temperatura y respecto del flujo, digamos, del fluido en el interior? Si hace turbulencia, si no, sedimento, bueno, hay un montón de cosas que están buenas, me parece más para el área de ustedes. Así que a mí me interesa que eso lo veamos, pero como les decía, como no es algo que yo use habitualmente, me apoyo más en en el mismo, en los ejercicios de la ayuda del mismo programa para tomar algún ejemplo de ahí. Si alguien tiene algo que esté resolviendo en este momento de eso, podemos tratar de aplicarlo a ese problema. Es lo mismo que les dije cuando empezamos. Si alguien tiene algo que quieran que aprovechemos y usemos eso como ejemplo, lo usamos. Bueno, gracias, profe. De nada. Le quería mostrar, no sé si vieron ahí en la UV el trabajo práctico ese que les decía. Yo lo estoy buscando acá para abrirlo. Finito, finito. Recipiente. El plano que tienen ahí en el UV es este recipiente. Si no, lo que puedo hacer es, en todo caso, subir el archivo. Así no... Bueno, no sé, ¿cómo ven ustedes si tienen que dibujar esto ahora, en este momento en SolidWorks? ¿Cuánto tiempo les puede llevar dibujar esto? ¿5 minutos, 10 minutos, media hora, una Por ahí no hora, sé un un rato, profe, día? por ahí. ¿Eh? Por ahí no sé un rato, si la idea es ver más los modelos finitos, capaz Sí. que si lo puedes Está subir, bien, pero yo mejor. apuntando a que es algo, digamos, bastante simple, no habría que hacerlo como ensamblaje, pero para ver más o menos cómo están, digamos. ¿Creen que es algo que lo pueden dibujar así en, no sé, en 15 minutos, por ejemplo? ¿O no?
Supongamos que de las patas, lo único que les diría que hagan es esta planchuela que está doblada ahí, que es esta de acá y esa de ahí, que es donde van a ir soldadas después las patas. Pues nosotros dibujando eso, ya tenemos una superficie que podemos seleccionar para decirle, bueno, esto está empotrado ahí, por ejemplo. Lo dibujaré más o menos rápido, o sea, es un perfil, hacer una revolución y después dibujar eso, es bastante simple. Lo único que acá, digamos, si después ustedes se fijan en la parte que subí el trabajo práctico, era primero dibujar esto y después editarlo y reemplazar, que puede ser después de hacer el elemento finito inclusive, reemplazar uno de los extremos que en lugar de ser, como dice acá, semielíptico, sea semiesférico. Y no sé, pero si no, la otra es, si quieren haciéndolo y nosotros vamos siguiendo por ahí, más fácil. No agarrarle. Tan vago, guacho, ¿eh? Ahí lo subo. Bueno, lo dibujamos y subo ese que dibujo. Así no están. Le saco una foto si tengo las medidas. Bueno. Sorry. Si vamos a dibujar esto, vamos a hacer un archivo nuevo, una pieza. Croquis, vamos a dibujar la línea constructiva, digamos, el eje del cilindro. Y bueno, dice que los extremos son semielípticos, decía relación 2 en 1, y tenemos ahí la medida del diámetro del cilindro, que sería el eje mayor de la elipse. A ver, esperen que estoy buscando la... no. O sea, 600, no, 600 está ahí. ¿Cuánto vale el diámetro? 1000. 1 metro es el diámetro exterior del cilindro. O sea, yo tendría que dibujar una elipse. Acá tiene una elipse. Pongamos, a partir de este punto dibujamos uno de los ejes y el otro eje para darle la elipse. Y ahora le vamos a poner cotas. Una cota sería de acá a acá, que es 1000, y la otra sería, como la relación es 2 en 1, si esto acá es 500, esto sería 250. ¿Está? Y yo de esta elipse, ahora voy a prolongar el eje hasta acá, me voy a quedar solamente con ese tramo de la elipse. O sea, puedo dibujar acá otra línea constructiva que me sirva de límite para poder cortar toda esta parte y quedarme solo con ese tramo. Después ahí tengo que dibujar una línea recta, que el largo del cilindro era 1500, o sea, esto mide 1500, y acá en el extremo este hacer lo mismo. Dibujo una elipse, así, y cortamos esta parte que nos sirve, recortar, eso de ahí, esto de acá, y tengo que decir que de acá a acá hay 250. Ajá, me da error.
hice algo mal. Digamos, lo está poniendo en rojo, quiere decir que esa cota está mal puesta. Está tomando algo que no se puede modificar. Ah, bueno. Yo, fíjense, a medida que agrando esto, el punto este, que era el centro, se mueve, ¿no? Yo podría decir que este punto está alineado verticalmente con este. No me deja. Voy a hacer al revés. Voy a dibujar primero la elipse. Se me tildó. Dibujamos la elipse. Le vamos a dar las medidas. Esto es 500. Y esto es 1000. Este punto que está acá con este que está acá tienen que coincidir. Y para que no se mueva así, podemos hacer que el centro este también coincida con esa línea de eje. Ahí está. Y ahora borro, corto, digamos, lo que no quiero. Eso y esto. Ahí dibujé esa parte. Y ahora lo que puedo hacer es operación, revolución. Y me dice que el perfil está abierto. Si lo quiero cerrar automáticamente, ¿se acuerdan de esto? Si le pongo que sí, va a dibujar una línea acá. Y me va a hacer una revolución de un todo macizo. Si le poníamos que no, nos obliga a darle un cierto espesor. Ese espesor es, no sé cuánto, a ver, 10 milímetros. ¿Cuánto es el espesor? Que voy a buscar en el plano, porque la foto que saqué no se ve. $10 milímetros es el refuerzo. Y el espesor no está acotado. No, no lo acoté. Falta el espesor. Bueno, ¿qué espesor le ponemos? Media pulgada. Pongamos que le ponemos 12 milímetros, 12,7. 12,7 y el eje de revolución va a ser este que está acá. Y esos 12,7 que son hacia adentro o hacia afuera. Como la medida que yo le había dado, esos 1000 que tenían eran diámetro exterior, la operación de lámina tiene que ser hacia adentro. ¿Está? Aceptar. Ahí creamos eso. Después tenemos que hacer, por ejemplo, no sé, en este plano. Vamos a ver el plano de la pieza. Podríamos crear un plano acá arriba a 600 milímetros y dibujar ahí el círculo de 100 y hacer el sólido hasta esta superficie. A ver, vamos a hacer así. Si alguien necesita que repita algo o que muestre alguna cosa, me avisa, ¿no? Esto creo que son cosas que ya más o menos vimos, por eso voy más rápido, pero si hace falta repasar algo, me dicen y lo hacemos. Voy a crear un plano paralelo a este, 600 milímetros más arriba. Podríamos ir a operaciones, geometría de referencia, plano, bla, bla, bla. O si ya tengo un plano paralelo al que quiero, apretando la tecla Control, arrastro hacia arriba, copio ese plano a la distancia que yo quiero acá, 600 milímetros. Aceptar. Y en este plano que creé ahí arriba, abro un croquis, lo pongo que se vea de frente, y podría dibujar, que me sirva de referencia, acá, un eje, simplemente para identificar el centro, y acá hago esa entrada que tenía, que eran 100 milímetros de diámetro. Y ese croquis que está ahí, operación, extruir saliente hasta esta superficie. Digamos, para el otro lado, podría ser hasta siguiente, y va a llegar a esa superficie, ven que la copia,
O le podría haber puesto a superficie y tocar eso. Aceptar. Otra forma hubiera sido usar el plano medio, dibujar uno y después cortar lo que nos quedaba dentro del cilindro, es lo mismo. Y acá, croquis, dibujo, busco el centro y dibujamos un círculo que medía 80 milímetros. Extruir corte también hasta siguiente. Si le pongo por todo, va a atravesar la parte de acá abajo también del cilindro que no quiero. Aceptar. ¿Estamos? Entonces, si cortamos eso ahí, tenemos eso. Bien. Lo que les decía, nos faltaría dibujar acá abajo donde apoyarían las patas, por lo menos eso para poder seleccionar la superficie que vamos a considerar empotrada. Para eso tenemos que dibujar esa superficie. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podríamos agarrar ese plano que está acá, por ejemplo, que pasa por la mitad, abrir un croquis ahí, poner lo que se vea de frente y dibujo directamente dos rectangulitos acá, uno ahí y uno acá. Le vamos a decir que esta línea con esta de acá son colineales e iguales. Entonces, si yo cambio el tamaño de una, la otra se va a cambiar igual. A su vez están centradas, digamos, o sea que podría buscar el punto medio de esta línea. A ver, no, vamos a hacer así, para tener de referencia. Podría unir estas dos con una línea constructiva. Todo esto es para ahorrarme cotas, ¿no? Y que si modifico, eso también se modifique. Y decir que el punto medio de esta línea, que es el centro del recipiente, con respecto al punto medio de esta línea que une los dos rectángulos ese, esté vertical. Entonces ya, si corro uno, el otro se corre, digamos, ¿no? Es para ahorrar cotas. El espesor decía 10 milímetros, ahí en el plano. Y el ancho, a ver, el ancho son 200. Y la distancia interna entre uno y otro son 700 milímetros. O sea, desde acá hasta acá son 700 milímetros. Entonces ya quedaron definidos. Y lo que voy a hacer ahora es una revolución respecto de este eje, operación, revolución de saliente base, con respecto a este eje, y en lugar de que sean los 360 grados, en el plano acota un ángulo de barrido de 135 grados. Entonces acá le pongo 135 grados, lo hace desde ahí para un lado, yo quiero que lo haga en plano medio. Entonces va a ser mitad para cada lado. Aceptar, y ahí tenemos eso. Después podríamos terminar de dibujar la pata, pero para hacer el análisis, con eso es suficiente. Este plano lo puedo ocultar. ¿Está bien? Lo ocultamos. Voy a guardar acá. Recipiente. Y ahí en esa hojita del trabajo práctico que está, decía que la presión interna es 8 kilos sobre centímetro cuadrado. El material es la STMA36, que la fijación es un empotramiento en la superficie de apoyo de las patas, que no las dibujamos, digamos. Y nos decía que configuremos la escala a 200 después para ver las deformaciones. Entonces, vamos a hacer eso que nos dice ahí. Simulación, lo mismo que hicimos antes, un estudio nuevo, estático, material, ASTM-A36, que es el mismo que usamos recién. Pueden usar, no sé si el recipiente que están haciendo es de acero inoxidable, le pueden poner el material que corresponda. Aplicar. Bueno, ya tenemos el material. Lo otro era, ¿se acuerdan cómo está fijo, digamos, cómo está vinculado a tierra? Si yo no le digo cuáles son las restricciones que tiene, cuando quiera correr el estudio me va a decir que hay desplazamientos grandes, o sea, no lo va a poder resolver.
En este caso sería ya una simplificación que a lo mejor no es válida, porque ¿qué pasa? Si yo le digo que esta superficie y esta superficie que está acá son las que están empotradas, voy a decir que esa parte del recipiente no se puede desplazar. Y en la realidad, a lo mejor si acá vienen las patas y las patas son largas y están empotradas abajo, capaz que debido a la presión interna esto se puede deformar un poco y demás. O sea que estaría haciendo una simplificación que puede que me haga incurrir en algún error. No sé. Lo vamos a hacer así para simplificarlo. Después ustedes lo pueden hacer con todas las patas y comparar cuál es la diferencia en el resultado. Entonces, supongamos yo digo, bueno, acá está empotrado. Lo voy a hacer con esa simplificación para tener una idea más o menos rápida y después comparamos con lo otro. Eso está empotrado. Y después me decía que tiene una presión interna de 8 kilos. Para poder seleccionar la cara interna, digamos, del recipiente, viéndolo así se complica. Hay una forma que es, si hago clic derecho, a ver si está acá, déjenme ver. Todavía no, pero vamos a poner cargas externas, presión. Cuando tengo que seleccionar la cara, ¿ven? Que acá sería presión en la cara exterior del recipiente, si yo hago clic derecho y elijo seleccionar otra, ahí me permiten, ¿ven? Cambia y me toma la cara interna. Acá, clic derecho, seleccionar otra, me toma la cara interna. Clic derecho, seleccionar otra, y ahí me toma la cara interna. Esa sería una forma. La otra es hacer un corte por la mitad, directamente presión, y acá ya toco yo las caras internas. Supongamos que acá también toco ahí porque esto está sometido a presión. Si es presión interior, fíjense que las flechas apuntan, digamos, hacia afuera. Si fuera presión externa, que el recipiente tiene vacío, podríamos hacer al revés, digamos, invertir dirección, y están hacia adentro, sería que tiene vacío, digamos, ¿no? Pero no, tiene presión interior, y la presión en kilos sobre centímetro cuadrado era un valor de 8 kilos por centímetro cuadrado, por lo que decía ahí el enunciado del problema. Aceptar. Pues saco este corte para ver toda la pieza. No es que la presión, yo pongo acá visualizar, ocultar, ahí me lo muestra ahí, y por dentro, tendría que meter adentro para verlo, pero está ahí la presión. Si se fijan acá, clic derecho, a ver, editar, me muestra todas las superficies que tengo seleccionadas. Bueno, ¿cuál era el paso siguiente? Crear la malla. Entonces, clic derecho, crear malla, o lo podía hacer desde acá, clic derecho, crear malla. Les repito, si lo dejan como está, va a ser lo que el programa considera lo más genérico para este modelo. Puede que les dé error, yo lo voy a dejar así, vamos a probar. Si les da un error, lo primero que tenemos que probar es achicar la malla. No hizo falta, la pudo crear bien. Y una vez que tengo eso, ejecutar el análisis. Oh, error. Dificultades numéricas. Error de precondicionamiento. Compruebe las condiciones de contorno del modelo. Falló. Me cago. Entonces, vamos a probar. A ver, vamos a ver si yo hice bien las... Ah, me equivoqué en la sujeción, ¿ven? Le puse bisagra en vez de fijo. Detecta que el recipiente no está del todo fijo y como esto se basa en el principio de las pequeñas deformaciones, no lo puede resolver. Esta sujeción que yo creé está mal, la borro, y geometría fija, esa de ahí y esta de acá. Aceptar. Ahora sí. Vamos a volver a crear esto. Y ahí nos muestra, obviamente de manera exagerada, qué pasa con las tensiones.
Vamos a editar definición. Vamos a ponerlo en escala real. Fíjense que lo estaba aumentando 800 veces. Supongamos que no lo vamos a poner en real, definido por el usuario. Lo que decía ahí el enunciado, ponerlo en 200 a ese valor. Que me amplíe 200 veces lo real. ¿Está? Podemos hacer, por ejemplo, miren, voy a cambiar otra cosa. Definición, para que sea más evidente, en vez de 200, no sé, 400. Aceptar. Y Profe, perdón, le sí, puse material. sí, al principio le puse material, ASTM Ah, A36. listo. Si no le hubiera puesto material me daría error. Ponemos animar ahí, nos hace un videito de cómo se comporta. Acuérdense que esto está ampliado 400 veces las deformaciones. Y fíjense qué pasa con esta zona que fue la que le pusimos empotramiento, lo que les decía recién. No se mueve, obviamente. Y esto a lo mejor es un error que hace que yo, no sé, meta la pata. Porque en realidad esto tiene placas que lo rigidizan un montón esta zona, pero no es cero, eso seguramente algo se va a deformar. Entonces después, bueno, podría ver qué pasa. Fíjense la concentración de tensiones que se genera en esa zona, que si yo a esto le hiciera un redondeo, a esa arista, disminuiría el valor de la tensión. Entonces, es importante justamente para estas cosas, digamos, que es lo que no vamos a poder calcular. A ver, con Delbel ustedes ya vieron. ¿Qué pasa con el valor? Lo voy a poner en uno y después vuelvo a esto que le quería decir ahí. No le pongamos que esté tan aumentado. Escala real. ¿Cuánto vale la tensión máxima acá en la virola y cuánto vale la tensión máxima en el casquete semielíptico? Eran iguales. Y como el espesor es el mismo, fíjense que la tensión máxima acá es prácticamente la misma que la tensión máxima acá. Si este extremo hubiese sido semiesférico, ¿qué pasa con la tensión entre un casquete semiesférico y la virola? Vamos a hacer eso. Me vuelvo al modelo y voy a editar lo que dibujé y le vamos a hacer que este extremo, en lugar de ser semielíptico, sea semiesférico. Esto con esto vertical, que este punto coincida con este de ahí. Y lo mismo, le vamos a cortar toda esta parte que no nos servía. Aceptar. Y ahí cambiamos el modelo por un casquete semiesférico de este lado. Acá me aparece un error. ¿Por qué? Porque yo cuando dibujé esto, ¿se acuerdan? Le había puesto una cota, editar croquis. Acá me va a aparecer el error, este punto. Yo había usado este punto y después se lo borré. Entonces ahí me dice que no existe. Pero lo borro. Ahí está. Tengo otro error más acá, que era lo mismo. Este punto, que no existe, porque lo cambié, lo vuelvo a identificar ahí. Y ahí me sale, se saca esos errores. Bueno, modifiqué el recipiente y tiene un extremo semielíptico y un extremo esférico. ¿Qué va a pasar con la tensión en este casquete? ¿Va a ser mayor o menor a la que hay en este casquete acá? O igual. Fíjense, cuando vuelvo al modelo me da error, obviamente, porque la pieza no es igual, tengo que volver a mallar. ¿Qué pasa con la tensión? ¿Alguien tira ese dato? No les digo el número, pero va a ser mayor, igual, menor. ¿Vieron ya recipientes o no con Delbel? No, creo que no. Creo que no. No, no, o sea, me refiero, me parece que no, por lo menos esta parte de presiones, o ¿No puede ser vieron que los yo... tipos de extremo de recipiente y cuánto vale la tensión? O sea, por ejemplo, acá en la virola, que era la presión por el diámetro dividido 4 veces el espesor. ¿No lo vieron eso? Bueno, si no lo vieron, cuando lo vean, eh, díganle que la presión en este extremo es la mitad que en este, porque lo estudiaron antes y, y van a quedar bien.
En un recipiente con un extremo semiesférico, la presión en este casquete es la mitad de lo que tiene la virola. La virola me refiero a la parte cilíndrica. Yo les hablaba así pensando que ya lo habían visto. Y este casquete semielíptico tiene el mismo valor de tensión siempre y cuando los espesores sean iguales. Acá, como los espesores son iguales, la tensión acá es la mitad. Por eso, cuando no sé, si ustedes agarran un matafuego, una garrafa de gas, lo que sea, nunca van a ver que tiene un extremo que es plano. Siempre va a ser o semielíptico o esférico. ¿Vieron los recipientes donde se acumula gas a presión o un compresor de aire, que también los extremos son de esta forma? O las esferas que hay para contener gas en los lugares donde no sé si han hecho alguna visita a, qué sé yo, no sé, IPF o que van a ver que hay esferas donde contienen gas a presiones porque es la geometría más eficiente para ese estado de tensiones. La esfera se va, si ustedes inflan un globo, ¿por qué se toma un valor dentro de lo posible del globo? Se va a transformar en una esfera o una burbuja así de jabón, toma una forma esférica y porque es la mejor distribución de tensiones, digamos. Entonces vamos a ver que acá en el análisis, el valor acá en este casquete va a ser la mitad que en el resto, justamente porque resiste mejor. La presión acá también, tengo que editar esto y poner esta superficie, porque había desaparecido, y ejecutar acá. ¿Ven? Fíjense el color, es uniforme, obviamente, porque es esférico, entonces se distribuye igual, mientras que en estos casquetes no. Esta parte, que es la que tiene mayor curvatura, disminuye la tensión, y en esta zona del casquete, que tiende a ser más plano, crece la tensión. ¿Qué sucedería si acá pusiéramos una tapa plana y hay presión interna? ¿Qué creen que va a pasar? Que va a haber mucha tensión o sea, perdón, una etapa plana y otra circular, ¿o no? ¿Dijo? Sí, o si quieren las dos planas, como quieran, no importa. Pero que acá en vez de haber hecho, en vez de haber hecho este extremo semielíptico, lo hubiera hecho plano directamente. Lo que va a suceder ahí, en realidad la ecuación con la que se calcula la presión en el casquete, la tensión, si no lo vieron, ya lo van a ver con Luis, es la presión por el diámetro dividido, por ejemplo, 2 veces el espesor. Esto es diámetro, ¿no? Y el diámetro este no se refiere al diámetro del cilindro, sino, por ejemplo, nosotros dibujamos un extremo semiesférico, así, y esto, así. O sea, este diámetro sería, bueno, acá estoy acotando el radio. ¿Cuánto vale el diámetro? ¿Cuánto vale el diámetro si acá la tapa es plana? ¿Qué diámetro tiene una tapa plana? Este es el radio. ¿O qué radio tiene una tapa plana? ¿Qué radio tiene esta tapa plana? Si yo acá la hago más chiquitita la circunferencia, así, digamos, más grande la circunferencia para que pase por este punto y este punto acá, y antes el radio era este, ahora el radio es más grande, es este. Si lo hago más grande todavía, para que sea más plana, el radio creció. Cuando llega a ser plana, ¿cuánto vale el radio? Diría que cero, pero me Esto, suena ¿cómo que cero? infinito. Infinito. No. Es infinito. O sea, un, una circunferencia de diámetro infinito pasa a ser, digamos, hipotéticamente, ¿no? Una recta. Digamos. ¿Qué pasa con la tensión si el diámetro es infinito?
Bueno, la tensión va a ser infinita. O sea, se va a romper. Pero en la realidad, ¿qué pasa? Si la tensión está dentro de un, digamos, eso que originalmente era plano, cuando lo empezamos a inflar al recipiente, va a pasar a tomar una curvatura, se va a deformar, porque la tensión es muy grande, se deforma y va a tomar un radio. Esa deformación ya, por deformación, va a hacer que se transforme en una curva con un valor de un radio determinado. Si el material aguanta la tensión hasta que la curvatura llegue a un valor que hasta ahí se deformó, bueno, quedó con ese radio, por eso la tensión tiene un determinado valor. Si fuera rígido, digamos, la tensión sería infinita y se rompería. Como el material es elástico, se va a deformar un poquito y va a adoptar un radio de curvatura para que el valor de la tensión sea el valor que tiene para esa curvatura. Va a depender de la resistencia que tenga el material, ¿se entiende? Pero fíjense que de este lado, como el espesor es uniforme en todo el recipiente, la tensión, numéricamente, si la buscamos acá, es más o menos la mitad. Vamos a poner identificar valor. ¿Cuánto vale la tensión acá? ¿Qué puse acá? No, puse el nodo, no el valor. Tensión, identificar valor. Pasa, tiene esto y esto que distorsiona el valor de la tensión, pero pongamos un valor más o menos por ahí. El valor son 2,75 por 10 a la 7 newton. Y acá tendría que ser la mitad. ¿Ven? Más o menos la mitad. Y de acá, más o menos el mismo valor que tiene acá. Obviamente, como esto es real, esto influye en que la distribución de tensiones no sea normal, por eso esto no es exactamente igual y esto no es exactamente la mitad. Pero conceptualmente sí se puede llegar a esa conclusión, digamos. Analizando esa fórmula que les di, que ya la van a ver con Delbel si no la vieron, se debe a esto que estamos haciendo. Entonces, bueno, todo esto sirve para ver, che, ¿qué pasa con la concentración de tensiones en esta zona? ¿Es necesario poner un anillo de refuerzo, que ya lo van a ver con Delbel, o no es necesario? Si este diámetro crece mucho, hagámoslo. Si este diámetro, bueno, primero tendría que hacer crecer este, supongamos 200 y 190. Y acá de vuelta, cuando vuelva al análisis, voy a tener que volver a mallar. Fíjense que ahora como esta superficie es mayor, la fuerza es la presión por el área. El refinamiento de la malla, bueno, acá me está sugiriendo que haga una malla un poco más chica, más fina. Por esto que decíamos. Hay que ver si nos da. Bueno, ahí ya con eso parece que se solucionó. En este caso, el valor de la tensión en esta zona van a ver que va a crecer con respecto a lo que teníamos antes, porque este agujero ahora es más grande. Y bueno, podemos hacer estos análisis para decidir si acá es necesario o no ponerle un collar para reforzar esa zona. ¿Ven? Empiezan a aparecer estas concentraciones de tensiones acá que pueden hacer que sea necesario poner ahí un collarín para aumentar el espesor del material en esa zona, que es la que está sometida a más tensión. Estos análisis, digamos, haciéndolos analíticamente, así en manual, estaría bastante complicado. Y acá de manera muy simple podemos obtener estas precisiones que nos permiten decidir qué hacer con estas cosas. Si hacer radios de empalme, si poner refuerzos, hacer, si se puede, 2 entradas más chicas en vez de una grande, bueno, en fin. Conocer esto para tomar la decisión que más convenga. ¿Se entiende? Sí, profe. Che, me parece que estás vos solo y los otros se fueron a hacer la previa del partido. ¿Alguna consulta?
Nada. Profe, en el caso de que se quiera simular, por ejemplo, un recipiente que ya esté construido, que tenga un cordón de soldadura en los extremos, que vaya a Ujú. trabajar a presión, Sí. cómo se hace para simular eso? En realidad el cordón de soldadura lo que va a generar es una superficie en esa zona, una irregularidad. Pero digamos, si tenemos un recipiente sometido a presión y está soldado, se hacen consideraciones en cuanto a la eh, elasticidad del material y la resistencia. Se ve disminuida la resistencia, o sea, la tensión admisible en un porcentaje dependiendo del esfuerzo al que está sometido ese cordón. Y además el cordón va a generar una concentración de tensiones. Entonces podemos dibujar acá, como si estuviera el cordón de soldadura, para que nos genere esa convexidad ahí y ver qué pasa con la concentración de tensiones y la tensión que te da. Y eso lo comparás con la tensión admisible en el cordón de soldadura. Esa tensión admisible en el cordón de soldadura, como les decía recién, depende del tipo de esfuerzo. Por ejemplo, si es un cordón de soldadura que está trabajando a un esfuerzo de tracción, que podría ser una unión a top en la virola, si este cilindro fuera una chapa que está rolada y soldada longitudinalmente para generar este cilindro, esa soldadura longitudinal estaría trabajando a tracción. Si el casquete está soldado por fuera y tiene una soldadura de filete acá, trabajaría a corte, por ejemplo. Entonces, no sé si lo han visto ya también con Delvelo o no, se calcula cuál es la tensión admisible en el cordón de soldadura. Entonces después vas a ver qué tensión hay acá y la comparás no con la admisible del material, sino con la admisible del cordón de soldadura. ¿Sí? Pero si vos querés graficarlo al cordón de soldadura, lo graficás y ves qué pasa con la concentración de tensiones por la eh, discontinuidad, digamos, en la superficie del material. ¿Me explicó? Sí, sí, perfecto, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, no sé, ¿alguna consulta? ¿Les parece interesante esto? La idea un poco es mostrarles estas herramientas y que después cada uno profundice según el entusiasmo que tenga, lo que les guste y lo que quieran aprender más, ¿no? Más que así cosas más o menos simples no podemos ver acá, pero como les decía, si después alguno que le interesa más y se mete un poco más y tiene dudas, yo en lo que pueda ayudar, me consultan y estoy a disposición. Bueno, si no hay más, si no hay duda, no hay consultas, esto era lo que tenía preparado para hoy. Traten de resolverlo completo, hagan los dos ejercicios que hicimos, si no lo pudieron ir siguiendo, háganlo ustedes y si hay dudas me avisan y lo resolvemos. La semana que viene vamos a ver si podemos hacer algo de eso de un intercambiador, hacer una simulación en un intercambiador de calor. Bueno, bueno, Urso. Bueno, una consulta rápida, es Sí, una pavada. no, dale. Nosotros estamos viendo con las patas del reactor que necesitamos algo así que nos viene re bien, la verdad, para eso. Y entiendo que las patas del reactor irían como apoyadas en un tanque así como este, similar a este, nada más que Sí, vertical. sí, Y ahí deberíamos calcular todo esto de las tensiones, sí, nos hace falta. sí. ¿Cómo? O sea, no sé si hay algo distinto de lo que hicimos para... Sí, o sea, es más complicado si quisieras hacer un ensayo por elemento finito de un ensamblaje. Fíjate, yo acá no lo dibujé como ensamblaje, está todo dibujado como una sola pieza. Entonces, hay continuidad, digamos, en el material. Supongamos yo dibujé por un lado el recipiente y por otro lado los extremos, acá perdón, los apoyos. Parte de las restricciones, o acá, por ejemplo, conexiones, tengo que decirle qué conexión hay
entre esas piezas que forman parte del ensamblaje. ¿Qué posibilidad de movimiento tiene una pieza con respecto a la otra y demás? Yo te sugiero, aparte de eso, hace que necesites un procesador bastante potente, digamos, llamémosle, con mucha capacidad de procesamiento de datos, porque esa matriz de rigidez que genera es súper compleja. Entonces, Claro. siempre que se pueda, simplificalo, porque total, vos lo que estás buscando con esto es tener una idea general de las tensiones. Si vos después querés específica, eso que les decía acá que no lo hice. Che, ¿qué pasa en esta concentración de tensión? Te puedes concentrar en esta zona y a lo mejor no hacer esto que está acá, no dibujar un extremo, dibujar solamente la mitad y decirle que hay una simetría para que sea más simple de calcular. Pero si podés dibujarlo, por más que no sea el modelo definitivo tuyo, haces un modelo únicamente para cálculo, más simplificado, ¿sí? Y las partes que no van a intervenir o que no te van a hacer cambiar, no las dibujes para simplificar y que el mallado sea más simple. ¿Me explico? Entonces, si vos querés hacer esto, decir lo de las patas, bueno, dibujarlo lo más simple que puedas y en lo posible como una sola pieza. Que te va a servir solamente para el análisis. No te va a servir después esto para sacar los planos de fabricación de cada una de las piezas. Pero sí para el análisis, digamos. Esto Claro, claro. que les había dicho hace un rato y que después me fui por las ramas con otra cosa, decía, bueno, ¿qué pasa con esto? Hay concentración. Bueno, digo, che, acá me conviene hacerle un radio de empalme, seguramente, entonces puedo venir acá a hacer un redondeo de eso y, por ejemplo, qué sé yo, así, grande, para que las tensiones vas a ver, voy a dejar esa así, la otra como está, obviamente cuando vuelvo acá, me vuelve a decir lo mismo de la malla porque la cosa cambió, crear malla, volver a mallar, volver a ejecutar. Obviamente, cuanto más complejo sea el modelo, cuanto más grande sea, cuanto más fino sea la malla, esto demora. Hay veces yo, por ejemplo, he hecho algunas estructuras que quería simular y lo dejaba de un día para el otro al proceso este de mallado y cálculo, porque demoraba un montón. En una compu también que no era tan... si yo quisiera hacer algo complejo con esta compu que estoy usando ahora, me pasaría lo mismo, digamos. Lo ponía a mallar y al otro día cuando venía la mañana había un error, me quería matar, porque tenía que hacer todo de vuelta. Pero si andaba bien, bueno, se quedaba calculando, qué sé yo, 4, 5, 6 horas durante la noche y después lo resolvía. Y me ha pasado a veces que lo dejaba así cuando llegaba el otro día de la mañana y acá tenía el cartel de la alerta que había un error, me quería matar. Bueno, acá, por ejemplo, haciéndole eso, vamos a ver que se va a ver aliviada esa zona con respecto a lo que veíamos antes, ¿ven? Fíjense que acá aparecen esos puntos de tensiones mayores que de esa manera se aliviana mucho. Entonces a lo mejor acá me conviene que esto, supongamos en vez de 8 kilos adentro tiene 10, las tensiones serían mayores en todos lados. Acá por ahí hago que todo esto sea una sola curva grande así, ¿sí? Para que no haya aristas vivas que generen concentración de tensiones. Lo mismo va a pasar acá adentro. Ahí, ¿ven? Si yo eso lo reemplazo por un radio de empalme, hay que ver después que en la realidad sea posible hacerlo, ¿no? Pero esa tensión se va a aliviar mucho si ahí pudiera haber un empalme. Bueno, esto nos sirve para, por lo menos, visualizar rápidamente zonas críticas y decir, che, ojo acá, la tensión es, no sé, 3 veces superior a esta de acá. Por ahí estoy dentro todavía del valor admisible, pero ojo que si yo creí que tenía un coeficiente de seguridad 3, digo, bueno, tengo un coeficiente de seguridad 3 en toda la pieza, pero acá es 1,5, qué sé yo, no sé. Hay una forma, a ver, déjenme ver si me acuerdo, que era... Ay, 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 que era que me mostraba respecto del valor. Acá, definir trazado del factor de seguridad. A ver. Por ejemplo, todo establecer límite superior para factor de seguridad 3, por ejemplo. Yo le digo, yo quiero un factor de seguridad, supongamos, no sé, bien exagerado, 10.
entonces me va a mostrar las zonas en que no cumple con ese factor de seguridad 10. Donde está azul, tenemos factor de seguridad 10. Y después me va mostrando qué factor de seguridad tengo en, acá es 5, no es 10. En esa zona que está acá, el factor de seguridad es 1,9. Es un poco lo que les decía recién, ¿ven? Acá estoy muy cubierto, pero en estas otras zonas no. Fíjense acá, obviamente, donde está empotrado, sí. Y mirá, eso que decíamos recién, en rojo ahí, y acá, si bien aumenta la tensión, no llega a estar en rojo por ese redondeo que le hicimos, que lo alivió. ¿Se entiende? Entonces, bueno, son herramientas que nos permiten ver rápidamente qué está pasando en las distintas zonas de la pieza. Bueno, era eso, como les decía, lo que tenía preparado para hoy. Si hay consultas, acá estoy a disposición, y si no, no tengo más Profe, para... Sí, escucho. por favor, ¿puedes subir esta clase después? Porque por Sí. ahí para hacer y eso está bueno No, los ya videos. mismo, lo voy a terminar y lo subo. Ay, muchas gracias. Sí, ya nomás. Cuando Dale. deje de grabar lo subo. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Nada? Creo que no, profe. De última, por ahí yo me voy a poner por lo menos también a ver todo de vuelta y ver Dale. que las cosas me den. Y si no, la clase que viene te consultaré. Sí, Por de lo menos por una. mi parte. De Porque una, de una. todos tenemos igual. Si les hace falta, están trabados en la semana y quieren seguir avanzando, me mandan un mensaje, creo que está mi teléfono, se lo piden a Emilio, y en la semana por ahí nos organizamos y hacemos una juntada. Yo no tengo drama. Tenemos que recuperar un poco todo lo que falte. Bueno, nos vemos entonces en principio el jueves que viene, y si hace falta me avisan y nos encontramos antes, para cualquier duda que tengan. Buenísimo, gracias, profe. Chao, gracias a ustedes, nos vemos. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chao, que anden bien.